Como le comentaba en nuestro primer resumen, pues se ha desatado la polémica en torno de los envíos de petróleo mexicano a Cuba. En semanas recientes, en el diario británico Financial Times apareció la noticia que durante el actual gobierno se habían incrementado como nunca los envíos de combustible a la isla, siempre pues de una manera opaca porque no sabemos exactamente los montos, porque Pemex no los informa, hay manera de conocerlos a través de las exportaciones, los datos comerciales, pero tampoco sabemos si al final se trata de una venta o se trata de un regalo o se trata de una venta simulada. Y ayer, al comentar la noticia difundida por Bloomberg de que Pemex había suspendido un envío, el más reciente embarque de petróleo a Cuba, le preguntaron de esto a la presidenta y pues no lo negó categóricamente, simplemente dijo que mandar o no mandar petróleo a Cuba era una decisión soberana. Vamos a hablar sobre esto con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC y experto en energía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte. Mi querido Pascal, muy buenos días, qué gusto platicar contigo. Oye, pues no quedaron claras las cosas ayer. La presidenta dijo que Pemex decidía lo que enviaba de combustible a Cuba. Sabemos también que se creó una empresa exprofeso para ello y también esto ha contribuido a la opacidad. Y luego ya más tarde la presidenta del Senado dijo que no le tocaba a Pemex decidir eso, sino a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo empezamos a ordenar la información, estimado Gonzalo? Claro que sí. Bueno, en realidad es exactamente correcto. Esta decisión no se fraguó ni se instrumenta en Pemex. Es una decisión que por sus características se toma en Palacio Nacional, de instrumento se articula en la Secretaría de Energía y eventualmente quien la ejecuta o quien la hace o quien la implementa es Petróleos Mexicanos. Esta es justamente la cadena de cómo se tomaron estas decisiones. En el caso, por ejemplo, de Pemex, son ellos los que tienen que de pronto absorber la pérdida o incluso empezar a hacer algún requerimiento de pago, pero eso solamente puede darse con la anuencia de su Consejo de Administración y por ende eso nos coloca en Palacio Nacional. Ahora, ¿por qué hay tanta opacidad sobre este tema y cómo se fragua esa opacidad? ¿Cómo ocurren los hechos? Claro que sí. Déjame platicarte primero cómo siempre se ha hecho, y esto también incluso desmiente de que sea una ayuda humanitaria como lo ha intentado plantear la mandataria. Típicamente, esta es una acción comercial, ha sido así desde 1979. Hay contratos que no sabemos los montos ni tampoco las condiciones de entrega o los descuentos que se le dan a estos envíos. Pero a partir de ahí México siempre ha hecho estos envíos. Lo que hace es que Cuba no paga o tiene esta parte de impago. Simplemente Pemex lo registra como cuentas por cobrar, se vuelve un activo para Pemex, pero llega un momento en que la deuda se ha acumulado tanto que se vuelve incrobable, perdón. Y con ello, simplemente se toma una decisión de nuevo de manera política, de simplemente un borrón y cuenta nueva. Ujú, Esto le pasó a Felipe Calderón, esto le pasó a Vicente Fox, le pasó a Ernesto Zedillo, ujú. a todos los presidentes, incluido Andrés Manuel López O Obrador. sea, nunca se ha enviado Eventual, como ayuda humanitaria, siempre se ha enviado mediante un contrato de compra, ya que se pague o no se pague es una cosa distinta. Exactamente. Y ahí es donde viene literalmente el detalle, mi querido Pascal. Justamente cuando el gobierno mexicano ya dice, sabes que esta deuda no la vamos a poder cobrar, pues simplemente se toma la pérdida, Pemex lo asume como una pérdida, y es de entonces, de esa manera, que se vuelve una donación, pero o sea que a posteriori, no es una decisión ex ante. Eso es lo más importante. Ya una vez de lo que ha pasado ahorita es que el gobierno, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, con la creación de la filial Gasolineras del Bienestar, Ujú. pues ha tratado de hacer literalmente un esfuerzo muy notorio para tratar de evitar las sanciones de Estados Unidos a la isla cubana, principalmente de la lista de OFAC. Es una empresa pública en el derecho privado, principalmente se hace para poder argumentar secreto comercial y no cumplir con ningún requerimiento de información. Y en la segunda, quizá más importante, que nos demuestra una intención, es que los contratos que típicamente eran en dólares ya fueron denominados en pesos mexicanos. Esto obviamente tratando justamente de evitar el sistema SWIFT, que es el sistema bancario norteamericano. Ya, ¿se envía petróleo crudo, se envía combustible o se envían las dos cosas?
Típicamente se manda petróleo para que llegue a las refinerías que está en Varadero, pero también se ha mandado directamente a veces ya gasolina y diésel. Ujú. Ya. ¿Y hay base para decir que Cuba ha comercializado una parte de ese petróleo que recibe de México? Es decir, ¿se lo ha vendido a alguien más? Ese te lo voy a ser muy honesto, hay muchos rumores al respecto de eso, principalmente por lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado, donde México precisamente estuvo haciendo envíos de diésel y de pronto en esos mismas semanas se había reportes en Cuba de que había apagones, Ujú. lo cual es completamente incomprensible porque el barco ya debería haber llegado y descargado y simplemente no lo hizo. Sin embargo, déjame ser en eso bien claro, son rumores que todavía no han sido confirmados debido precisamente a la naturaleza tan opaca de estas operaciones. Ya. Me queda un minutito preguntarte por último, ¿cuál es la capacidad de producción de Cuba y cuál es el porcentaje de su consumo que Cuba es capaz de producir por sí mismo? Básicamente, Cuba tiene apenas un sistema de menos de 700,000 barriles, de los cuales Cuba apenas si puede cubrir un 200,000 barriles. Ujú. Estamos hablando de 2/7 partes. El resto, precisamente esas donaciones que antes venía de Venezuela, ahora de México. Y un punto quizá bien importante, mi querido Pascal, es de que a pesar del bloqueo, Cuba tiene la libertad de comerciarlo. Cuba puede comprar el petróleo en mercado abierto, comprárselo incluso a empresas norteamericanas si llegaran a pagar el precio correcto. Ujú. Bueno, pues sí, sí, ese es un argumento muy fuerte en contra de esta idea del bloqueo con la que justifican todo. Pues si hubiera bloqueo y fuera realmente un bloqueo férreo, pues ese combustible o ese petróleo mexicano simplemente no llegaría. Pues Gonzalo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, muy amable. Por supuesto, Pascal, un tremendo gusto platicar contigo y toda tu audiencia. Un abrazo. Igualmente, gracias Gonzalo Monroy. Son las